En el aire. Buenas tardes a todos. Soy Isabel Cristina Giraldo, coordinadora de jornadas profesionales de la Filbo. Les agradecemos su compañía el día de hoy en esta sesión número 12 de Adopta una librería. Los libreros colombianos recomiendan que se realice en el marco de la Filbo en casa. El día de hoy nos acompañan los libreros Il Jimón de Santo Iseña de Bogotá, Luis Alberto Arango de Palinuro Libros Leídos de Medellín y Andrés Archila de Matorral Librería Bogotá. ¿Qué es Adopta una librería? Adopta una librería es una campaña de financiación colaborativa que busca convocar a la ciudadanía para apoyar a 47 librerías de diferentes regiones del país. Los invito a visitar la página web del proyecto Adopta una librería en www.camlibro.com.co/adopta una librería para que puedan conocer más en detalle las 47 librerías que hacen parte de la campaña. Bueno, voy a empezar antes de hacerle preguntas a nuestros libreros, que acabo de caer en cuenta que ayer éramos libreras, eran puras libreras mujeres y hoy son todos libreros. Debía haber mezclado un poco el grupo, pero bueno, la organización ha salido muy natural y así fue. Quisiera empezar con un texto de Irving Welsh, el autor escocés conocido por Trainspotting, Porno, Skag Boys, que también estuvo en Filbo en 2018 y que acaba de adherir a la campaña. El texto dice lo siguiente, es traducción de Juana Silva Puerta. Hoy en día sabemos lo que los altos índices de alfabetización pueden hacer por un país en términos de participación en procesos democráticos, cultura, arte y educación. Junto con la salud, la alfabetización es probablemente la medida más certera de riqueza en una sociedad. Los índices de lectura en Colombia han aumentado en la última década y es importante mantener esa tendencia. Para eso son cruciales las librerías independientes, pues no solo son tiendas en las que se compran libros, son salones de interacción cultural en donde se exploran y discuten ideas y mundos alternativos, y en donde se da cobijo a las almas. Colombia tiene la bendición de tener unas librerías maravillosas. Por favor, apoyémoslas y asegurémonos de que sobrevivan a la crisis del COVID-19. Sin duda, todos seremos más ricos gracias a ellas. Entonces, voy a preguntarles a los libreros, voy a comenzar con Il Jimón de Santo Iseña. Teniendo en cuenta el texto de Irving Welsh, les pregunto si ustedes creen que las librerías, además de ser negocios, tienen una función social. Il, arranco contigo. Absolutamente. Creo que no solo es como la parte de negocio o de comercio, sino que, digamos, puede ser como de comercio, pero es algo mucho más profundo porque es como la manera de transmitir cultura o, bueno, sí, cultura, sobre todo nuestra tienda, que bueno, que ahorita voy a hablar de ella, de qué es lo que nosotros ofrecemos acá, que no son solo libros. Y digamos, yo extiendo también esto un poco como a esta tendencia de que ya nada es tangible o físico, porque la gente ahorita se está moviendo hacia lo digital y yo creo que nada más importante que el objeto físico, o sea, un libro físico. Si quieres, Il, puedes también presentarnos tu librería. Olvidé preguntarles eso. La pregunta es si tiene una función social y de paso preséntenos su librería. Ah, bueno, perfecto. Bueno, la librería en la que yo trabajo se llama Santo y Seña, está acá en Bogotá. Ya tiene cerca de 3 años de haber sido, digamos, abierta. Y lo que estaba comentando antes, yo creo que aquí se celebra mucho la cultura independiente, no solo en libros, sino que se fue extendiendo a discos, que ahorita capaz es como un poco, no sé, como un anacronismo, hablar como de vinilos, de cassettes, de CDs, de hecho, sobre todo el CD, que es irónico, porque el CD tuvo como un tiempo de vida en particular y ahorita es como el más anacrónico de todos, me parece. También tenemos productos de la compañía Polaroid de fotografía instantánea y hemos ido creciendo también en películas de la colección Criterion y
algunos productos de cafetería. Digamos, aquí lo que ofrecemos siempre, o lo que le decimos siempre a los clientes, y lo que ellos experimentan acá es precisamente eso, y valga la redundancia, una experiencia. No solo es ir a un sitio frío, que uno agarra un libro y va y lo paga, sino que es como esta cuestión bien orgánica que tal vez se pierde en línea, o sea, con Amazon, por ejemplo. Por poner un ejemplo, digamos, de una super tienda de todo, aquí tienes como la experiencia personalizada de, oye, ¿qué tal este libro? Y entonces a uno le da chance de comentar un poco de qué va y, oye, si te gusta este libro, de repente este disco de este artista te puede gustar porque tiene que ver. Uno busca como la manera, y yo creo que eso es lo que le gusta a nuestros clientes, sobre todo. Gracias. Y voy a pasar con Luis Alberto de Palinuro Libros Leídos. Luis Alberto, cuéntanos, ¿piensas que las librerías tienen una función social? Y de paso, por favor, preséntanos a la librería Palinuro de Medellín. Bueno, buenas tardes. La librería Palinuro, y hay que recalcar el libros leídos, porque yo considero que ese tipo de librerías de tiendas, de librerías de viejo, es sui generis. Las librerías de viejo, a través de 17 años que llevamos nosotros, eh, nos ha llevado a pensar los sistemas operativos de las librerías de viejo y los de libros nuevos son no antagónicos, son complementarios, pero su manejo interno es completamente distinto. Ahora, su inserción en la cultura, pues yo digo que es casi una obviedad, es absoluta, puesto que no solo nosotros recogemos los libros que ya fueron leídos, es decir, los libros que nunca hemos dado en llamar usados, ni de segundas, me parece que es más bien peyorativo, sino leídos. Entonces, recoger, recoger ediciones que posiblemente ya no van a volver a salir, unas ediciones recientes que ya fueron dejadas en el buen sentido por sus dueños, y acoplar esto e insertarlo en el sistema cultural, en el sistema cultural. Yo le decía a alguien alguna vez cuando el ruido, por allá en el 2008, que el libro iba a desaparecer, cuando salió el Kindle y demás, y pensaba yo, el último que va a desaparecer es el libro leído. O sea, las librerías, hablando casi en términos absolutos, tienen más futuro en el buen sentido también, no económico, sino de permanencia en la librería de libros leídos, la de libros nuevos, porque por lo que acabo de decir, por su naturaleza. Bueno, por último agrego, para no extenderme demasiado, la librería cumplió ya 17 años, ahora en febrero. Estuvimos en el centro de la ciudad unos 13 años, razones sí de tipo económico, la afluencia de público allá en 2015 ya era muy poca y decidimos ensayar un nuevo domicilio. Estamos sobre los sectores del estadio, quienes conocen a Medellín, y en ese sector compartimos espacio, domicilio con una librería de libros nuevos que se llama Grámata, lo cual nos hace todavía sentir mejor porque es como decía al principio, un suplemento, es un complemento. Estamos los libros nuevos en el primer piso y yo estoy en un segundo piso con los libros leídos. Gracias, Luis Alberto. Andrés, cuéntanos, háblanos de Matorral y cuéntanos si piensas que las librerías tienen una función social aparte de ser un negocio. Hola, ¿cómo están? Sí, claro, claro que lo pienso. Pues yo creo que nadie monta una librería eh, para hacerse rico, ¿no? Pues es como incluso una contradicción, es como montar una librería, eh, pues incluso mucha gente lo asocia como con una condena en el sentido económico, como que ya se sabe qué va a suceder en perspectivas económicas. Entonces, claro, desde luego que uno monta una librería pues, teniendo en cuenta una cuestión social y política, ¿no? Entonces,
digamos que al abrir Matorral es nueva, nosotros abrimos Matorral en marzo del año pasado, tuvimos en cuenta como los espacios de las librerías que ya conocíamos, que algunos nos parecían un poco, pues como ya comentaba alguno de los dos, como fríos, y no solo fríos, sino como lugares un poco como para iniciados, ¿no? Como, como que uno llegaba y hasta le daba como miedo preguntar. Era como espacios representativos como de una alta cultura, que a veces es un poco como, ¿cómo se dice? Pues espacios que no son tan, Intimidante. exacto, intimidantes, no son espacios tan amables. Entonces nuestra idea fue como tratar eh, de abrir el espacio a un público más amplio y volver el espacio de una librería que a veces es como frío, como hermético, pues volverlo un sitio mucho más vivo, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, también vendemos libros eh, leídos, que es un término bonito, nosotros sí le decimos libros, pues ya se les ha dado un uso, ¿no? Es que el uso está bien, el uso es bueno. Y también vendemos libros usados porque pues con eso le podemos dar pues el libro usado obviamente tiene precio más barato que el libro nuevo, hay libros nuevos que son un poco caros, entonces pues todo esto como en la misma idea de abrir el espacio como a más gente y esto también como con una selección musical que eh, tanto yo como mi socio ambos estudiamos música, entonces pues como que tenemos todo ese bagaje pues como de la cultura de la música pues a nuestra. Entonces la idea también era como con un ambiente que usualmente no se ve en una librería, entonces tú entras a Matorral y es muy probable que esté sonando Diomedes Díaz o que esté sonando Pastor López a, a grandes volúmenes y hay gente tomando cerveza y la cosa. Como que esa era la idea, como hacer un ambiente que se sintiera vivo. Muchísimas gracias. ¿Las librerías de ustedes tres tienen también café? ¿Café o bar? Sí, de hecho estoy viendo la barra. Digamos que tenemos una carta de té japonés, es como una como de las cosas atractivas de acá, una carta bastante amplia. Tenemos tres filtrados diferentes de café. Tenemos también, digamos que eso es como lo estamos como cada vez expandiendo un poco más la parte de barra, no solo cervezas artesanales, sino algunos tragos. También tenemos algunas cositas de comida, empanadas, muffins, galletas. Tenemos sodas naturales. No sé si puedo decir marcas. No sé si me meto en problemas. ¿Quieres puedes decir marcas? ¿Por qué no? Sí, porque son buenas, hay que recomendarlo. Las sodas Lucy. Espero que ahora me paguen un poco más. Y también tenemos incluso hasta puros. Digamos como comentaba antes, el tema de la experiencia no se remite solo al espacio frío de que tú vas, agarras el libro y lo pagas y ya. O sea, no es un supermercado, digamos. Aquí puedes hablar con nosotros y eso, te recomendamos lo que tenemos. Incluso hay gente que viene y, oye, si te gusta esto o si tienen esto, ¿por qué no tienen esto otro? O sea, también es como muy de realimentación, o sea, no solo es unidireccional, porque digamos, nosotros somos eruditos, yo creo que eso también es lo bonito, que es muy horizontal siempre con el cliente. Súper lindo. Luis Alberto, ¿Palinuro tiene también café o bar? Sí, mira, quería antes de que se me pase referirles a los tres. Una anécdota muy linda, simpática, de la noche de la inauguración de nuestra librería, como decía al principio, hace 17 años, y que es de libros leídos, pensando en aquella cosa económica. Recuerdo que Héctor Abad, que en esa época era uno de los socios, nos dijo esa noche en la inauguración: muchachos,
en 6 meses nos quedamos, pero vamos a quedar todos con muy buena biblioteca para significar. Ya llevamos 17 años. Bueno, Maravilloso. el otro, sí, en el local donde estamos, en las librerías Gramata y Palinuro, hay un café, hay un buen café que vende bebidas múltiples, es decir, cafés, tés, cerveza, en fin, vino, y bueno, algunas viandas también, unas deliciosas viandas. En total que la entrada tiene sus mesas para que la gente o bien antes o después de la compra pueda hacerse allí. Y sí, porque es una casa bastante grande, es una casa, es un espacio de 400 metros Sí, es grande. con 2 pisos. Genial. Y lo de Bueno, la música, preguntaban sí. que nosotros hablaban de la música, yo la uso específicamente en Palinuro como música de fondo, pero lo mío es básicamente jazz y música clásica. Ah, buenísimo. Bueno, pues ahora sí quiero que nos presenten sus libros. Empecemos con Il Gimón. Cuéntanos, Il, ¿qué libro recomiendas hoy al público y de qué editorial? Ok, quisiera recomendar el libro Parábola del Salmón. De hecho, lo tengo ahí atrás también. Es de Rey Naranjo Editores, que digamos es como la casa matriz de la tienda o como, sí, como quien rige la tienda. Este libro era, o es, no era, sigue siendo la novedad de la editorial. Tan es novedad que no hubo presentación porque, digamos, ocurrió todo esto. Y yo creo que es muy interesante el libro porque, o digamos, lo atractivo del libro a nivel personal, digamos, ya eso será como experiencia de cada uno del lector, es que yo veo 3 lecturas o 3 lenguajes en el libro que se plantea como una crónica de viaje, eh, que supuestamente es ficción, pero yo creo que hay como mucho autobiográfico del autor. Eh, y veo como el primer lenguaje, que es como el superficial, tal vez sea como la parte sórdida, la parte de sexo, la parte de consumo de drogas, la parte, digamos, como de los viajes que el protagonista hace. Él viaja, está en 4 ciudades del mundo y en todas tiene experiencias homosexuales. El escritor es homosexual, o bueno, el personaje es homosexual. Entonces también habla un poco como de cómo es la homosexualidad en Colombia, específicamente de donde él es, que entonces es un pueblo, y cómo eso a él lo, digamos, lo va forjando un poco con todo este tema del machismo latinoamericano, digamos, como la heteronormatividad, o sea, digamos, como todas estas cosas que están como muy en boga hoy en día. Eso es como lo más superficial que uno puede ver. Por otro lado, el protagonista es escritor. Entonces tiene como esta otra parte un poco más sublime, un poco más seria, donde él analiza todo y trata de ser como lo más objetivo también con lo que ve, pero está muy unido con el tercer lenguaje, que para mí es lo más bonito y lo más atractivo del libro, porque al principio yo sí lo estaba leyendo y era como muy, claro, es como sórdido y tuvo sexo y vio al otro tipo y lo tocó y se tocaron y se tragó una pepa. Pero lo bonito es que como es un escritor y lo hace como muy objetivo, también que tiene como la parte como muy de sentimientos y que se remite siempre como si hubiese sabido esto cuando era adolescente, mi vida sería diferente, o las fiestas en Bogotá tenían como este tema de la belleza, pero yo estaba como ausente de ellas y yo estaba como en un proceso de reflexión. Es muy bonito que tiene como la parte como consciente y también la parte subconsciente, que sería como esta parte que ya como mucho más de emociones. Eh, es un libro bastante fácil de leer, son 4 capítulos nomás, un poco largos, porque, bueno, porque habla de las ciudades que visita. Y de verdad me da mucha curiosidad cuánto de realidad hay por la manera en que describe ciertas cosas,
tanto las ciudades, porque además es como en la calle tal hay un cartel de este modo, digamos, como muy descriptivo, o sea, como crónica de viaje funciona, como novela funciona, como ficción, como no ficción. Digamos que funciona en muchos niveles, de verdad está muy bueno y espero que tenga una manera, digamos, con todo esto hace que tenga su presentación que se la merece, o sea, con bombos y platillos. Ojalá que así sea y muchísimas gracias. Luis Alberto, cuéntanos qué libro recomiendas hoy al público que nos está viendo y por qué lo recomiendas. ¿De qué Bueno, editorial también? sí. Mi libro es Palinuro de México. Aquí lo tienen. ¿Se alcanza a ver? Acá, Palinuro de México. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Esta es la edición de Joaquín Mortiz. Es la edición que yo compré en el año 83. Esta es mi edición personal. En Palinuro tenemos una edición de Plaza y Janés que el propio autor nos envió desde México cuando era director de la Biblioteca de Guadalajara. Él nos la mandó dedicada Ay, porque alguien le contó que en Medellín existía una librería que se llamaba Palinuro. De hecho, y fue uno de los tal vez inconvenientes que tuvimos al principio, que la gente memorizara ese nombre, era un nombre extraño. Muchos decían que eso sonaba a palo duro, a pan duro, a palincesto, a muchas cosas, pero Fernando del Paso se enteró y él personalmente nos envió por correo esa edición dedicada que adoramos, pues en el año 2003. Bueno, ¿por qué recomiendo este libro? Este libro me marcó a mí, lo conseguí en la década del 80, 1983, porque es una de las grandes obras latinoamericanas, yo diría, por lo menos del siglo XX. Esta obra fue premio Rómulo Gallegos. Curiosamente, bueno, ¿qué es Palinuro? Ustedes saben que el piloto de Eneas en la Eneida se llama Palinuro. Ese es un referente. Ese Palinuro que viaje con Eneas, el timonel, él cae por la borda, queda dormido en el barco, cae por la borda y etcétera. La historia ya de Palinuro, que lo es capturado por unos habitantes de la playa, desapaleado, etcétera. Pero esto es una alegoría, que en esencia es la vida de un estudiante de medicina que se llama Palinuro y su novia, que es una prima, un amor incestuoso bonito, es una prima, entonces es como ese viaje a su propia vida. Finalmente, este estudiante está rodeado de todo el barroquismo, de toda la joyciana estructura, de todos los homenajes, porque es de todo el humor. Es una obra de casi 600 páginas que los componentes, el humor, el erotismo, y quería agregar otras cosas, que Palinuro tiene otras acepciones que descubrimos con el tiempo. Palinuro es, en el capítulo 43 del Quijote, es un referente, el mismo Cervantes le hace un homenaje. Hay un pequeño, no sé si lo puedo decir, un pequeño versito, dice: marinero soy de amor y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Volando voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Mira. Divino. Bueno, después descubrimos que Palinuro, aparte de ser esta gran novela, es el buque insignia de la Armada Italiana. Y hay una mariposa que se llama Papilio palinurus, que fue uno de los 45 seudónimos o heterónimos de León de Grey. ¿Sí? Fíjate, todas estas cosas son Palinuro. Bueno, pero vuelvo a Fernando del Paso, uno de los grandes escritores de todos los tiempos en Latinoamérica, un hombre que hacía una obra cada 7 años, imagínate, él no tenía ningún afán, un hombre que fue
fue poeta, ensayista, novelista, copyright en agencias de publicidad, dibujante. Este dibujo que ven acá es de él, de una exposición muy importante que tuvo en Europa, cuando fue agregado cultural en Londres y en París. Este señor es un monstruo literario en el buen sentido, ¿cierto? Es un animal literario que hizo su vida dentro de la lúdica literaria. Este es un gran ejemplo. Otras obras de él, ustedes las recordarán, que es Noticias del Imperio. Su primera novela fue José Trigo, que es un homenaje a los ferrocarrileros mexicanos. Después hizo Linda 67, un libro que él no quiso mucho, pero fue un intento policíaco. Hizo unos libros de poemas muy interesantes, Poemar se llama, tiene hasta un AZ, poemas de la A a la Z. Tiene ensayos, tiene un gran ensayo sobre el Quijote, en fin. Este es un hombre recomendable, recomendabilísimo. Esta es una obra, como te digo, de largo aliento, pero donde el lector juicioso va a disfrutar, si la lee como la leí yo, avaramente, en el buen sentido, o sea, avaramente, despacio, y disfrutándose este cuento de la vida de Palinur. Yo tengo si el espacio nos da, no sé, tengo una lectura elegida ahí que da cuenta del juego de esta. Si al final nos da tiempo, la hacemos. Dale, perfecto, me parece. Andrés, cuéntanos qué libro recomiendas para el público que nos está viendo y de qué editorial, Andrés. Yo recomiendo, ¿sí se ve bien ahí? Recomiendo Tierra y Tiempo, de Juan, de la editorial Animal Extinto, que es de aquí, de Colombia. Este es un librazo, o sea, trata acerca son cuentos, son como, no sé, deben ser por ahí 15 cuentos, tal vez más, muy corticos, acerca de la vida como campesina en Uruguay. Nosotros lo leímos en un club de lectura que tenemos en la librería, que es un club de lectura de editoriales independientes. Lo leímos y el que dirige ese club es de hecho Edgar Blanco, que es el editor de Animal Extinto. Entonces, pues como que pudimos tener como un acceso de primera mano a todos los pormenores de lo que fue editar esta obra después de tanto tiempo en que no se había editado. Entonces, esta mañana, pues como iba a recomendar este libro, hablé con Edgar para que me contara un poquito como de ese proceso de sacar el libro. Y él me contó que ellos conocieron a Morosoli por la escritora argentina Eve Ujar. Ella todo el tiempo lo recomendaba, todo el tiempo lo estaba recomendando. Y entonces como que pues yo Edgar nunca había oído hablar de él, pero fue y lo buscó en la Luis Ángel, y en la Luis Ángel tenían un solo ejemplar que de hecho estaba en la sede de Honda de la Luis Ángel, y lo mandaron a traer desde Honda, pues, y Edgar como que lo leyó, y en una tarde se leyó el libro entero y dijo, no, o sea, esto es pues, como una obra maestra, pues, en cierto sentido. Y entonces, como que hicieron toda la vuelta, pues, como de llamar a Uruguay, a pedirlos, pues, si había como algún tipo de cobro por los derechos, en fin. El director de la Biblioteca de Uruguay era súper aficionado a Morosoli, pero pues igual como que nadie entendía muy bien que se fuera a sacar ese libro acá, porque pues no es un escritor, digamos. Morosoli, me contaba Edgar, Morosoli es como decir aquí un poco Tomás Carrasquilla. Es algo que uno leería como de pronto en el colegio, sí, pues como de la formación básica, pues allá en Uruguay.
que tiene también obras que son como moralizantes, y en fin. Y entonces, pues que era muy raro, por ejemplo, Fernanda Trías le decía a Edgar pues, que le parecía muy raro que lo sacara, o sea, que a ella le parecía un escritor tremendo, pero pues que era raro, como que no respondía como a las dinámicas como del mercado editorial del momento. Pero pues sí, la verdad, yo creo que para todo el que ha leído este libro, ha sido como un gran descubrimiento porque como que es un escritor que sabe plasmar muy bien por medio de la escritura, como esa vida como campesina en donde el tiempo se detiene un poco, ¿no? Como que donde el tiempo pasa un poco menos rápido que en las ciudades, porque hay otras aspiraciones, otra forma de vivir la vida, otra forma de entenderla, eh, otros deseos distintos, y Morosoli como que sabe plasmar muy bien como primero que todo el hablado del campo en Uruguay. Entonces, pues hay como un montón de modismos, en fin, en la escritura de los cuentos. Y no sé, como que uno va avanzando en los cuentos y uno siente que, como que como dice el título, como que el tiempo y la tierra como que se están como pegadas a las palabras que van narrando y las cosas pasan lento y en realidad en los cuentos no pasa nada, porque no es como un libro de acción, pues realmente lo que pasa es eso, lo que pasa es mucha tierra, mucho tiempo, y es una experiencia muy bonita leer ese libro, sobre todo digamos que hoy en día siento que hay como un interés como renovado por la ruralidad. Entonces el libro también pega muy bien como a los intereses de la gente hoy en día. Nos ha gustado mucho el libro y lo recomiendo muchísimo. Tierra y Tiempo de Juan José Morosoli, de la editorial Animal Extinto. Ay, muchísimas gracias. Ahora les voy a hacer otra pregunta y tiene que ver con cómo se pueden ayudar las librerías entre ellas, digamos, las de las regiones con las de Bogotá. ¿Ustedes tienen algo que decir? Tú, Andrés, ¿quisieras responder esta pregunta primero? ¿Cómo se pueden ayudar las librerías? Sí, pero las regionales con las de Bogotá, sobre todo. Pues digamos que no se me ¿Cómo se pueden ocurre. cómo se pueden estrechar vínculos entre las librerías de otras regiones y las de Bogotá? Sí, digamos que no, así como de primerazo no se me ocurre como una estrategia pues así en particular que pueda decir ya, pero yo siento que toda estrategia, eh, digamos, práctica y aplicable ya, tiene que ver con fortalecer el gremio de las librerías en el país. Como que uno ve otros países como en Alemania o en España, que las librerías son un gremio muy fuerte y tienen una voz política que se escucha y que se tiene en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones. Acá, pues la voz de las librerías es muy débil, siento yo, como que uno casi no siente eh, que tenga relevancia como lo que digan las librerías, como por ejemplo en las políticas de cultura y en fin. Entonces yo creo que cualquier estrategia tendría que ir de la mano de fortalecer el gremio de las librerías en Colombia. Así es. Luis Alberto, cuéntanos cómo crees que pueden estrechar vínculos las librerías de las regiones, en tu caso las librerías de Medellín, con las librerías de Bogotá, por ejemplo.
No, Isa Cristina, yo pienso que pues, ya de hecho empezó esa solidaridad, ya empezó, ya se generó a través de, por ejemplo, la Cámara Colombiana del Libro acaba de hacer ese gigante que parecía imposible de traer, y es primero con el estudio estadístico de las librerías que tienen pues alguna relevancia en el país. Ese pastel que compusieron, son unas, creo que son 47 o 54, no recuerdo. Pero mira, sucedió una cosa, por lo menos en Antioquia sucedió una cosa interesante. Parto de Antioquia porque eso se puede volver transregional, y es que es la primera vez en la historia del país que las librerías se unen, y donde el espíritu brutalmente competitivo que primaba en ellas, así haya sido por la pandemia, por la peste que sufrimos, a fortiori haya hecho que esas librerías, en el ánimo de sobrevivir, se hayan unido. Aquí en Medellín existe un chat en este momento muy activo, se llama Librerías de Antioquia, que está funcionando a la perfección. Mira, a mí mismo me parece increíble porque yo estoy dentro de ese chat, y sé que esto, si se hace extensivo, ya de hecho se va a hacer extensivo, como te digo, así haya sido a fortiori, pero el camino ya está horadándose, ya empezó, ya vamos en la pista, en el cauce, porque lo que sirve de gano de muestra es lo que está sucediendo en Antioquia. Antioquia es una región que pesa en el país. Si puede hacer que sus librerías importantes estén enlazadas, mandándose, chutándose, como se dice vulgarmente, los clientes, y sobreviviendo, yo creo que es un paso demasiado importante. Te digo, es la primera vez en la historia del país. Eso no había sucedido, por lo menos en Antioquia no había sucedido. Maravilloso. ¿Y tienes algo que decir acerca de cómo se pueden ayudar las librerías o cómo se pueden estrechar vínculos las regionales con las de Bogotá? Bueno, digamos que en la tienda, tal vez en la parte de librería no se ha estrechado como ningún lazo, o al menos yo no lo he visto. Creo que ha sido más un poco en la parte de tienda de disco, porque yo creo que si el libro como objeto sufre, como digamos, con toda la cuestión digital, la parte, digamos, como de la música o los formatos musicales sufren mucho más. Y he visto que existe como esta, digamos, como movimiento, por así decirlo, de motivar que la gente siga comprando discos, y que apoye como a las tiendas. Que acá en Bogotá hay varias más o menos importantes. Y yo creo que eso se puede como replicar también hacia las librerías, porque yo diría que sería valioso eso, como una especie de grupo de ayuda, no sé si esa sería como la expresión. Eh, digamos que con el tema de los discos me ha parecido muy chévere ver que hay gente que dice como, oye, compré este libro y este disco en Santa Iseña, pero después fui a la otra tienda de discos y conseguí este otro disco. Digamos que eso está chévere, y quisiera que ocurriera más con la parte del libro. Yo siento, y es como mi pensamiento, bueno, obviamente la música es como más fácil de digerir, entre comillas, porque bueno, porque es como, tiene como una duración particular, o sea, uno escucha un disco en un tiempo y ya. Leer un libro te toma más tiempo, entonces ahí sí juega como el tiempo ahí en contra del libro, entre comillas, pero igualito creo que la mayoría de las ventas que hemos tenido han sido de libros, y llama mucho la atención que hay gente digamos, que compra casi que libros semanales, porque nos dicen como, ah, bueno, ahora tengo un poco más de tiempo, o aunque tengo más trabajo, quiero invertirle más a tener como este salvavidas, o este pequeño escape a toda la locura que uno está viviendo, digamos, en todas las ciudades del mundo, diría yo.
Bueno, ahí medio me respondiste un poco la siguiente pregunta y tiene que ver con la reacción del público ante el cierre de las librerías por el confinamiento. Si quieres, arranco contigo, Il, ¿cómo han entablado esa relación con el público? ¿Cómo les están entregando libros? ¿Los están vendiendo y luego los van a entregar? ¿O están despachando? Cuéntanos. Bueno, lo que hicimos fue, digamos, reactivar o fortalecer. Yo creo que fortalecer es la palabra, la parte de la página web, la tienda en línea. Igual tenemos varios canales, tanto la página tiene como un chat, como el Instagram, que es como tal vez la red social que más usamos. Y obviamente es impersonal el Instagram, pero, o bueno, o el chat de la página, pero yo creo que es muy bonito que seguimos siendo como muy personales con el trato, como muy de, o sea, hay gente que llega como, oye, ¿cuánto cuesta este libro? Entonces uno, o sea, no es solo poner el precio y ya, sino, cuesta tanto, pero mira, si lo pides hoy, te llega mañana, y si te gusta este tema, tal vez te pueda gustar este otro. Entonces, digamos, es un poco el mismo trabajo que hacemos aquí en tienda, pero de manera virtual. Y yo siento que nos ha parecido muy curioso y lo hemos discutido aquí bastante entre los libreros e incluso nuestros jefes, que siento que hemos tenido como muchos clientes nuevos que era como, oye, apenas termina la cuarentena yo tengo que conocerlos, o sea, me gusta mucho la selección, me gusta mucho lo que ofrecen y ya vi que por unas foticos viejas que tienen café, entonces tengo que ir a para allá. Yo creo que eh, siendo como bastante optimistas, esto lo que motiva es que apenas termine la cuarentena, la gente, digamos, va a descubrir como estos sitios que capaz no hubiese descubierto de otro modo. Y para responderte como la otra parte, digamos que desde el principio era, o sea, como replantearnos un poco como, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, primero comenzamos viniendo muy poco a poco, tomando obviamente todas las precauciones y haciendo despachos, digamos, bueno, a todo el país, que siempre ha sido como lo que hemos hecho con servicios de mensajería y ahorita tenemos como una persona que hace entregas a Bogotá el mismo día, entonces digamos que también, o sea, como, eso motiva como el antojo del cliente de, uy, quiero ese libro, bueno, si lo pides ahorita te llega en la noche, entonces la gente es como se motiva también y eso ha sido súper positivo para nosotros. Luis Alberto, ¿cómo has entablado esa relación con el público? Y si, como dice Il, también has construido como un nuevo público a raíz de esto. Sí, Isabel Cristina, nosotros tenemos una bella, bella experiencia. Nosotros, Palinuro y un grupo de amigos, de gente muy cercana, ideamos un sistema de bonos, ¿no? Ideamos un sistema de bonos para ser redimidos después de la pandemia, después de esto. Y con mucha expectativa, pensando en que la situación económica, por lo menos del mes de abril, iba a ser complicada, pero en Riete la respuesta nos tiene abrumados, fue extraordinaria. Señas de la confianza que ya tienen en la librería, ese es un excelente voto de confianza y una querencia por el establecimiento. Entonces, con eso, con la ayuda de Facebook e Instagram, donde tenemos, donde hemos lanzado esos bonos, que se pueden ver, obviamente como eso es de conocimiento público, ahí los pueden ver los bonos de Palinuro. En la primera etapa hicimos incluso una rifa, ofrecimos algún regalo, hicimos esa rifa y ahora y hemos seguido montando con una diferencia más o menos de 10 días, tantas de libros que hemos logrado traer a mi domicilio, puesto que yo, en mi caso muy personal, yo soy mayor de 70, yo no puedo ir la librería, no está cerrada completamente. Por eso es más sorprendente que hayamos podido sostenernos con una excelente respuesta a través de los bonos para ser redimidos después de la pandemia. Y algunos domicilios, claro.
Buenísimo. Pues me alegra mucho que pues no sabía que no habías entrado, o sea, que no has entrado a la librería, nadie ha entrado a la librería. Increíble, 43 días. increíble. Bueno, Andrés, cuéntanos cómo has estado vendiendo durante este mes. La verdad, nos ha ido bien, nos ha ido bastante bien. La gente como que pues, ha tenido como un interés renovado por la lectura y por los libros. Eh, y pues porque estamos aprovechando también algo que no podemos por medio, nosotros antes de que ocurriera todo esto, envíos a otras partes del país en el año entero, no creo que habíamos hecho más de 10. Y ahorita pues como todo es por envíos, todo es por domicilios, todo es por Instagram, pues enviamos a cualquier parte del país todos los días. Entonces como que el público, digamos, posible, pues se ha expandido un montón. Y pues, la verdad nos ha ido bien con lo de los medios digitales y las redes sociales. Y además que la gente, como que la gente que suele comprar libros, pues ha tenido como una actitud muy, pues como de apoyo a las librerías, ¿no? Muy solidaria. Entonces, pues todo el mundo pregunta, por ejemplo, por la campaña de la Cámara Colombiana del Libro, que cómo es lo de adoptar una librería, que no sé qué. La gente ha tenido como esta actitud muy solidaria y pues nosotros sí hemos estado haciendo envíos todos los días prácticamente. Hacemos domicilios todos los días impares si es dentro de Bogotá llega el mismo día. Eh, Al principio nosotros ambos vivimos muy lejos de la librería, entonces pues el transporte siempre es por ahí de 1 hora hasta poder llegar a la librería. Eh, entonces nos quedaba muy complicado estar yendo todos los días y entonces lo que decidimos en un momento fue que yo me traje por ahí el 75% de la librería en cajas para, para aquí, para mi casa, pues lo cual también ha traído sus dificultades porque estoy aquí pues en un mar de 50 cajas que cada vez que me piden un libro, pues me toca sacar toda la caja donde se supone que está para ver si está el libro y hasta que no lo encuentre, pues eso también ha tenido sus dificultades, pero no, la verdad la actitud de la gente ha sido muy colaborativa, de mucha solidaridad y de como que también hemos visto que se acerca mucha gente como a preguntar, bueno, ¿y qué recomiendan? Como gente que se nota que de pronto no, no tiene como el hábito de leer usualmente, pero es como, bueno, a ver, ¿qué leo? Sí, ¿qué hay para leer? Entonces sentimos que es gente que ha aprovechado, digamos, el tiempo que alguna gente le da el estar encerrado en la casa para comenzar a leer. Entonces hemos sentido como un interés renovado por los libros y por la lectura. Además que el libro físico, yo siento también que está sirviendo como un espacio en el que uno no está frente a una pantalla, ¿no? Porque obviamente al estar todo el mundo confinado en las casas, pues pasamos mucho más tiempo frente al celular, frente al computador y entonces pues siento que paradójicamente el libro físico coge más fuerza. Muchísimas gracias, Andrés. Voy a leer algunas cosas que han dicho en el chat. Lucía Gaitán dice, ¿cuál es la relación entre Santo y Seña y Rey Naranjo? Creo que Il ya la respondió. Rey Naranjo es la casa matriz de la librería Santo y Seña. Camilo García Rey pregunta a los panelistas, ¿cuáles serían sus consejos para montar una librería? Yo creo que no tenemos tiempo para responder esa pregunta hoy, pero te prometo, Camilo, que la hago mañana a los panelistas de mañana. Mauricio y Vieira dicen, acabo de leer Palinuro, qué grande es Del Paso, qué bonita recomendación. Iliana Estrada dice, Luis Alberto, de pronto sabes qué pasó con la editorial Joaquín Mortiz. Tengo 3 libros buenísimos de esa editorial, pero he tratado de encontrar más y no he podido.
No sé si puedes responder eso, Luis Alberto, más adelante. Y Aurora Boreal, que es una editorial de Dinamarca, muy amiga de la Filbo, les está diciendo en el chat que los enviamos a enviar, los invitamos a enviar artículos de sus librerías para ser difundidas en la página web de Aurora Boreal. Así que ahí en el chat está la página web de Aurora Boreal y si necesitan el contacto también se los puedo dar. También antes de, bueno, voy a hacer mi última pregunta y tomo esta pregunta también para Luis Alberto y es sobre los libros leídos. Dice, las librerías, dice Alba Inés Arias, dice, las librerías de libros leídos, ¿cómo se seleccionan esos libros? ¿Qué señas e indicios los llevan a confirmar que han sido leídos? Así que bueno, antes de responder esa pregunta, Luis Alberto, que claramente es para ti, voy a hacer una última pregunta mía para el programa del día de hoy y tiene que ver con la reapertura de la librería. Ustedes saben que España ya anunció, el gobierno de España ya anunció la reapertura en una primera fase de librerías el 3 de mayo, es decir, mañana. Pero los libreros necesitan tener criterios claros de medidas sanitarias para transmitir seguridad al cliente. Aquí en Colombia, cuando se anuncia la reapertura de librerías, sabemos que no basta con que se abran las librerías para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, los libreros, si tienen alguna propuesta para esta reapertura, para generar confianza en los clientes que van a entrar a sus librerías. ¿Han pensado en eso o tienen algún temor con respecto a la reapertura? Voy a empezar con Il. Bueno, de hecho nosotros habíamos implementado, o sea, cuando se estaba como poniendo de moda todo este coronavirus, o sea, que ya habían algunos pocos contagiados en Colombia, o sea, cuando estaba como comenzando la cuestión, nos planteamos como qué hacer, porque la gente tenía el temor de salir. Sin embargo, habían unos que otros temerarios que como que previeron la cuestión, entonces había gente que vino y casi que hizo mercado, era como, me das todo decirle, pero nosotros lo que implementamos acá en tienda y lo vamos a seguir extendiendo es, bueno, casi que no más entren, oye, vamos a ponerle un poquito de antibacterial, gel antibacterial, procurar o invitar a la gente que use tapabocas, o sea, como si vemos a alguien que esté tosiendo mucho, oye, como, oye, nos reservamos el derecho de admisión. O sea, digamos, como seguir manteniendo como lo que hicimos las 2 semanas previas a que decretaran el aislamiento, la cuarentena acá en Bogotá. Eh, Como para que la gente también, igual creo que la gente está como bien clara y es como, ha sido como muy consciente. De hecho, yo como extranjero, creo que es obvio que soy extranjero, de verdad aplaudo con todos los bemoles que pueda tener el gobierno colombiano, digamos, que ustedes mismos hablan de ello. Yo aplaudo que de verdad siento que han sido como muy conscientes o muy concienzudos en tomar las medidas. Capaz al principio era como, no me parece esta medida, pero fíjate que todavía hoy en día creo que se puede trazar como una línea de quiénes son los contagiados, o sea, y hay muchos más recuperados que gente muerta, o sea, digamos que creo que Colombia ha sido muy inteligente en ese ámbito de que las ciudades han estado realmente confinadas, tiene una connotación negativa, pero puedo usar esa palabra, o sea, han estado como muy en burbujas digamos, para preservar la vida de los demás. Yo creo que es un poco irresponsable y, bueno, obviamente es un juicio de valor. Que yo vi que, por ejemplo, en España la semana pasada, el domingo pasado, fue como desconfinamiento. Entonces era gente caminando por la calle. Yo entiendo, es el desespero de no poder salir, pero era gente casi que abrazada, niños, bebés, señoras mayores. Y era como, no, no, lo están haciendo mal. O sea, ya va. Entiendo que tienes el desespero de salir, pero ya va, o sea, si hay todavía un riesgo, no puede salir así como así. Esa es mi opinión. Yo creo que es eso, es como seguir siendo conscientes y bueno, y respetando eh, como las normas mínimas de sanidad. Paso a Andrés.
Cuéntanos, Andrés, ¿cómo piensan manejar la reapertura en Matorral? ¿Han pensado en eso? ¿Qué temores tienen al respecto? Em, no, pues temor, digamos, no, el que tiene todo el mundo. Em, pero pues yo lo que creo es que pues durante un tiempo por el canal por el que más se va a vender pues es digitalmente, ¿no? Siento que toca meterle la ficha esa a la parte digital. Eh, no creo que vaya a ir mucha gente a la librería, es lo más probable. Eh, ¿qué? Pues lo que decía ahí, obviamente, pues tener ahí el, el antibacterial, pues, y toda la cosa, y los tapabocas y todo, lo cual va a ser muy raro, eh, pero pues hay que hacerlo, no hay nada que hacer. Pero no, pues sí, yo siento que, digamos, las pautas también las va dando pues la gente que compra libros, y yo creo que la gente pues está como muy temerosa de ir a sitios públicos y eso, con toda la razón, obviamente. Y siento que el canal, digamos, de venta y de comunicación va a ser más digital, y entonces pues hay que empezar a apostarle fuertemente a eso, mm, por lo menos, no sé, por lo menos durante todo este año. Muchas gracias, Andrés. Luis Alberto, cuéntanos qué has pensado al respecto. A ver, la librería nuestra es una librería pequeña, ¿cierto? Donde prácticamente somos dos personas quienes la manejamos, que básicamente son mis hijos, una hija y un hijo, y yo. Y mira, ahí sí hay un estigma creado que es el pánico, ¿no? Ahora, en mi caso muy personal, que soy quien atiende el 90% de las semanas en la librería, yo de hecho seguramente me voy a demorar en abrir. Pues mira que voy a estar confinado mínimo hasta el 31 de mayo, y seguramente yo no soy optimista en el sentido de que esto va a acabarse rápido. Yo también digo lo mismo que Andrés, nos vamos por lo menos todo el resto de año. Estoy de acuerdo con Ili y con Andrés, que el incremento de las ventas digitales están en todas estas ayudas. Nosotros tenemos unos correos directos que manejamos con esa aplicación MailChimp, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos esos domicilios a partir de unas fotos que vamos montando en esas plataformas, y creo que vamos a seguir preferentemente actuando por la vía digital y los domicilios. Y lo otro va a ser, como decía antes, es como crear una nueva, la cultura del tapabocas y del antibacterial, del pánico, de cómo combatirlo, de qué haces, pero sería como citar la frase de antaño, ¿no? Al son que me toquen bailo. O sea, es eso, vamos a ver qué pasa y nos iremos adaptando. Mira que en el caso nuestro, muy, muy particular, nos ideamos lo de los bonos con mucha esperanza y funcionó. Yo creo que vendrán mecanismos, vendrán ayudas, vendrán. Ahora, es como si hubiéramos inventado también la palabra solidaridad. Antes era casi un hechizo, ahora es una realidad. Como decía ahora, así sea forciori, pero ya hay una solidaridad. Entonces, yo creo, y otra cosa que quería decir desde hace rato, las librerías por esta misma situación fueron visibilizadas. O sea, visibilizar la librería es haber visibilizado el libro. Andrés lo decía ahora, en el libro que él presentaba, o de las mismas preguntas que le hacen a él, ¿qué recomienda? O sea, quiero leer. Entonces, visibilizaron las librerías, visibilizaron el libro, y esta resultante tiene que dar algo bueno, Isabel Cristina. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más para antes de finalizar. Andrés o Il. No quería hablar cortamente lo de Joaquín Mortiz, quien tenga libros de Joaquín Mortiz, yo le recomiendo que no salga de ellos. Es una
no sé qué pasó con la editorial. No solo sus tapas, sus carátulas y su contenido son extraordinarios. Si la editorial existe, síganla consumiendo. Como que ustedes saben que nosotros no trabajamos con editoriales, sino con lo que llega en las compras de libros leídos. Y ahí empiezo a responder la segunda. Las librerías de libros leídos, ¿cómo se nutren? Pues se nutren de comprar bibliotecas y lotes de libros que la gente por alguna razón, como puede ser los viajes, la muerte de algún pariente, del papá, de la mamá, no sé quién, van dejando esos lotes de libros, esas que nosotros entramos a mirar, tienen que ser de buena procedencia, todos esos libros tienen que ser de las áreas que uno maneja. Le cuento a la persona que pregunta por el hecho de que cómo nos sabemos que fueron leídos. Pues claro, es un decir, puede que haya muchos libros que no fueron siquiera abiertos, pero están ahí, pertenecieron estuvieron, habitaron una casa, una biblioteca, y eso solo les da el nombre, el carácter del libro leído. O sea, si emanó de allá y no de una editorial directamente, sí, entonces queda enmarcado allí. La idea es ser muy selectivos, muy cuidadosos con qué proviene de ahí, que no sean libros robados, que sean libros, sí, casi como los cuidados que tenemos que tener en la pandemia. Que esos libros tengan una procedencia registrada y supervisada, ¿sí? Ajá. Buenísimo. Pues no sé si alguien quiere decir algo más porque me gustaría que leyeras el texto, Luis Alberto, el Sí. que querías leer. Tenemos 3 minutos, pero ¿alguien quiere decir algo más antes Yo de sí cerrar? quería añadir algo. Cuando comenzó lo de la campaña de Adopta un libro, a mí me llamó mucho la atención que hubo una persona que, o sea, digamos, nosotros publicamos en nuestras redes sociales lo de la campaña, digamos, como invitando a la gente, y me llamó muchísimo la atención un comentario, creo que fue como el primer comentario que recibimos al respecto, que hubo alguien que dijo, fue como, bueno, la mejor manera de adoptar una librería es comprándoles, o sea, digamos, sabemos que hay varias que han estado cerradas, pero si sabemos que hay algunas que están todavía activas o como el caso de la del señor Luis, o sea, que ofrecen bonos, o sea, bueno, entonces vamos a comprar bonos, digamos, o sea, como realmente apoyarlas. Me llamó también mucho la atención lo que había comentado Andrés de que el libro termina siendo un escape más allá como de la parte, digamos, como intangible, es realmente el escape de lo tangible, o sea, del celular, de la computadora, porque la gente está cansada y en vez de, no sé, ponerse a ver como una película con Netflix o algo así, prefieren agarrar un libro. Y a nosotros nos ha resultado también eso positivo, porque veo que hay mucha gente motivada a, y esto es nuevo, y esto es de tal, y así. Muchísimas gracias. Y sí, es verdad, esta campaña de Adopta una librería va vinculada con otra que se llama Compra en Librerías. Entonces, la idea también de, digamos, de este programa es mantener vivo el mensaje de la importancia de comprar en librerías. Y yo creo que después de Filbo en Casa, lo que queremos es seguir promoviendo todo lo que las librerías están realizando para que puedan hacer ventas. Así que vamos viendo cómo nos va, pero muchas gracias por eso, Ir, es muy importante. Andrés, ¿quieres decir algo más? No, lee el fragmento, por favor. No, lo único es que a mí también me gusta mucho el oficio del librero, del libro usado, es muy, muy chévere, del libro leído, porque es como ¿cómo se dice? Eh, a mí se me olvidan las palabras que uno usa todos los días. No sé Sí, si eso suele pasar. ¿cómo se llama esa especialización de la antropología que es como el que va y saca los vestigios de las vainas, como los huesos? Bueno, El arqueólogo, arqueólogo, exacto. Ajá. perfecto. Entonces, el librero de usado un poco es como un arqueólogo del mundo del libro que va, pues,
de la nada en un lugar donde uno no vería nada, dice, uy, ahí hay una edición que no se veía desde el año no sé cuánto. Es un oficio súper interesante, a mí me encanta hacerlo, pues nosotros tenemos algunos libros usados y también tratamos de que si son usados pues sean como ediciones raras, en fin, libros que ya no se editan. Y es muy chévere ese oficio y no, pues chévere que le hace el fragmento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Luis Alberto, léenos el fragmento para cerrar. Muy bien. Y gracias, Andrés, por recordarme el placer que sentimos los de libros leídos con las ediciones que van llegando. Es la verdad, es el disfrute, es la lúdica del oficio en esa instancia, pues la de leídos. Bueno, les decía al principio, y para que nos alcancen estos 3 minuticos, que Palinuro tiene una prima que es su amor, su novia, su amante, y el fragmento que leo es muy curioso porque van a ver, es el manejo sutil, ese es el lenguaje más el cariz erótico tan respetuoso, pero tan, y con cierto humor. Entonces dice, y para que no me pase la vida hablándoles de lo mismo, les contaré de una vez y para siempre todas las formas en que mi prima y yo hacíamos el amor. Hacíamos el amor compulsivamente, lo hacíamos deliberadamente, lo hacíamos espontáneamente, pero sobre todo hacíamos el amor diariamente. O en otras palabras, los lunes, los martes y los miércoles hacíamos el amor invariablemente. Los jueves, los viernes y los sábados hacíamos el amor igualmente. Por último, los domingos hacíamos el amor religiosamente. O bien hacíamos el amor por compatibilidad de caracteres, por favor, por supuesto, por teléfono, de primera intención y en última instancia, por no dejar y por si acaso, como primera medida y como último recurso. Hicimos también el amor por ósmosis y por simbiosis. A eso le llamábamos hacer el amor científicamente. Pero también hicimos el amor yo a ella y ella a mí, es decir, recíprocamente. Y cuando ella se quedaba a la mitad de un orgasmo y yo, con el miembro convertido en un músculo flácido, no podía llenarla, entonces hacíamos el amor lastimosamente, lo cual no tiene nada que ver con las veces en que yo me imaginaba que no iba a poder y no podía, y ella pensaba que no iba a sentir y no sentía, o bien estábamos tan cansados y tan preocupados que ninguno de los dos alcanzaba el orgasmo. Decíamos entonces que habíamos hecho el amor aproximadamente. O bien a Estefanía le daba por recordar las ardillas que el tío Esteban le trajo de Wisconsin y que daban vueltas como locas en sus jaulas olorosas a creolina. Y yo por mi parte recordaba la sala de la casa de los abuelos con sus sillas vienesas y sus macetas de rosaté esperando la eclosión de las 4 de la tarde. Y así era como hacíamos el amor nostálgicamente, viniéndonos mientras nos íbamos tras viejos recuerdos. También lo hicimos de pie y cantando, de rodillas y rezando, acostados y soñando. Y sobre todo, por la simple razón de que yo lo quería así y ella también, hacíamos el amor voluntariamente. Muchas veces hicimos el amor contra natura, a favor de natura, ignorando a natura. O de luz o de noche con la luz encendida mientras los zancudos ejecutaban una danza cenital alrededor del foco, o de día con los ojos cerrados, o con el cuerpo limpio y la conciencia sucia, o viceversa, contentos, felices, dolientes, amargados, con remordimientos y sin sentido, con sueño y con frío. Y cuando estábamos conscientes de lo absurdo de la vida y de que un día nos olvidaríamos el uno del otro, entonces hacíamos el amor inútilmente. Para envidia de nuestros amigos y enemigos, hacíamos el amor ilimitadamente, magistralmente, legendariamente. Para honra de nuestros padres, hacíamos el amor moralmente. Para escándalo de la sociedad, hacíamos el amor ilegalmente. Para alegría de los psiquiatras, hacíamos el amor sintomáticamente. Y sobre todo, hacíamos el amor físicamente. Gracias, está espectacular. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta lectura. ¿Cuántas veces lo has leído en tu vida? Mira, yo lo leo un par de veces, pero lo abro a veces en cualquier parte porque el libro está lleno de homenajes al cine, al teatro, a las agencias de publicidad, a la política, a la especulación por la especulación.
a la ciencia es una cosa loca, es un libro joyciano, como decía alguien, ¿no? Barroco. Es fascinante, pues, en mi humilde opinión. Ay, pues muchas gracias por recomendarlo y muchas gracias a los 3 libreros que nos acompañaron hoy. Invito al público que nos estuvo observando que sigan viendo el programa Adopta una librería, los libreros colombianos recomiendan, que va a extenderse hasta el 5 de mayo. Con más libros por recomendar, más libreros por conocer, todos han sido personas muy interesantes, yo he disfrutado mucho conociéndolos, así que les mando un abrazo a los libreros y al público y los espero mañana a esta misma hora. Un abrazo y chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Chao.